Soy Morgan, vuestra bruja pitonisa de cabecera, y hoy vengo a presentaros mi colección de tarot, cada uno con sus características especiales y su propia historia. Como cualquier otra historia, conviene empezarla exactamente por el principio, así que y con esto llegamos a la que fue mi primera baraja de tarot. Como habéis visto, se trata del tarot de Luisa Beni, publicado por la editorial de Becky en 1990. Fue un regalo de alguien muy especial que conocía perfectamente mi afición por lo esotérico y en concreto por las técnicas y los instrumentos de adivinación. Yo comencé en realidad con esto de la adivinación con la baraja española, leyendo la baraja española. No tengo aquí ninguna a mano, pero sé que la conocéis de sobra. Pero desgraciadamente acertó algo muy doloroso para mí y no quise volver a utilizarla. En vez de eso, preferí adentrarme en el mundo del tarot y probar suerte con él. Lo único que conservo de aquel primer tarot era el manual que lo acompañaba, que es este que podéis ver aquí. Está muy viejo, muy maltrecho, del mucho uso, pero le tengo mucho cariño y realmente fue el que me enseñó el significado de las cartas, las distintas tiradas más típicas que hay. Y aunque luego he ido con la práctica, con la experiencia y con otros conocimientos adquiridos, he ido añadiendo pues matices, a lo mejor ahondando en ciertos significados, me sigo quedando con, en lo básico al menos, con este. Me queda de pura casualidad una de las cartas, que eran así, con este formato, y el resto es que acabaron tan desgastadas, incluso pegadas con celo y tal, que me tuve que deshacer de ellas. El diseño del tarot de Luisa Beni, os muestro aquí, por ejemplo, a ver si se ve bien, el Papa, que es mi carta, se basa directamente en el tarot de Marsella, que es quizá el más famoso de todos los tarots, o al menos el más famoso de los tarot clásicos. ¿Por qué es este tarot, que acabáis de ver en foto, un auténtico referente? Bueno, es un poco extraño teniendo en cuenta que el tarot, como os explicaba en el vídeo del tarot de oro, se creó en el norte de Italia en el siglo XV. Y sin embargo, un tarot francés es el más conocido en nuestros días. Bien, parece ser que la razón está en lo siguiente. Cuando los ejércitos franceses en 1499 conquistaron Milán y todo el Piamonte, los soldados pudieron tener contacto con las barajas de tarot que ya existían. Seguramente les entretuvo, os recuerdo que entonces era solamente un juego de naipes, y a la vuelta a sus hogares, pues seguramente lo llevaron consigo. El caso es que adquirió una enorme popularidad en Francia y, sin embargo, a la vez fue decayendo en Italia. Al hacerse tan popular, los propios artesanos y pintores autóctonos franceses hicieron sus propios dibujos, inspirados, eso sí, siempre en el tarot original, el tarot italiano. De manera que cuando tiempo después recobró su popularidad en Italia, ya lo hizo con los dibujos del tarot de Marsella, con ese estilo. Yo no poseo ningún tarot de Marsella, pero en cambio conservo el que fue mi segundo tarot, que es el tarot Balbi. Os muestro aquí algunos de los arcanos mayores, para que os hagáis idea del diseño, que conserva también semejanzas, al menos en lo simbólico, con el tarot de Marsella. Este tarot fue un regalo de mi hermano. Como mi baraja estaba muy deteriorada y él tenía este pero no lo usaba, se lo habían regalado pero a él no le había interesado nunca el tarot, pues decidió regalármelo. Y así fue como continué mi andadura con esta segunda baraja. Balbi era un auténtico intelectual del esoterismo. Además de ser pintor, artista y un experto en tarot,
Conocía perfectamente la filosofía que subyace en él, era experto en la cábala, hizo un montón de exposiciones en distintos lugares de Europa y dictó conferencias alusivas a estos temas. Durante años estos dos tarot han sido mis compañeros inseparables, sobreviviendo a viajes y mudanzas varias. Pero hace poco más de un año, no sé muy bien por qué, renació mi afición por el tarot como objeto en sí. Y así los Reyes Magos me trajeron el oráculo de Victoria Francés. Os muestro la caja y os voy a mostrar algunas de las cartas porque tiene unos dibujos preciosos, realmente preciosos. Espero que se vea bien. Si no, luego os los pondré en el vídeo, los meto como imagen. El oráculo no es igual que un tarot, tiene otro sistema de uso y tal, pero es un instrumento muy interesante y le dedicaré próximamente otro vídeo. Después de eso y con escaso intervalo, me compré yo el tarot de oro, el muy clásico Rider Waite y este precioso tarot Labyrinth de Luis Rollo. El tarot de oro, como ya os contaba en el vídeo monográfico que le dediqué, es una reinterpretación actual del clasiquísimo tarot Visconti Sforza, la baraja de tarot más completa de cuantas barajas antiguas, primitivas, se conservan. Es una baraja realmente especial, exponente de los primeros tarot, y además de su valor artístico, os dije ya que estaba realizado con materiales preciosos tipo pan de oro, polvo de lapislázuli, etc., tiene un enorme valor histórico. Fue un encargo que hizo el duque de Milán, Francesco Sforza, en 1451, al pintor Bonifacio Bembo, para regalárselo a su esposa, Bianca Maria Visconti, en el 10º aniversario de boda. O sea que era un encargo de puro amor que consiguió reflejar en manos de Bembo toda una cultura de la época, toda una concepción del mundo filosófica, artística, etcétera, que yo quería tener, por supuesto esto es réplica, pero que yo quería tener por ese valor histórico como exponente de el origen de algo, el origen de este sistema de adivinación. Por supuesto, lo más destacable de este tarot son en realidad los 22 arcanos mayores, que fueron el añadido que convierte una baraja normal de juego en una baraja de tarot. El resto de arcanos, los llamados arcanos menores, no tienen demasiado interés porque son como los de la baraja española, oros, copas, bastos y espadas, y entonces no tienen mayor decoración. O sea, me refiero que la decoración es como estándar. A ver, mira, encontramos aquí, por ejemplo, las copas y los bastos. Difieren en el número, pero salvo la sota, la reina, el rey y el caballo no tienen mayor diferencia. En cambio, el Rider Waite, o también llamado Rider Waite Smith, es todo lo contrario. Bueno, por supuesto los arcanos mayores también están profusamente decorados y también son muy simbólicos. Pero me refiero a que los arcanos menores, aquí veis espadas, oros, os muestro también bastos, más espadas y las copas, veis, cada uno tiene su dibujo específico que nos da como más pistas de lo que quiere decir esa carta concreta.
Hay quien considera que el tarot Rider-Waite, precisamente por lo que os acabo de decir, es el tarot ideal para iniciarse en este tema y además es más afín a la gente que le gusta sobre todo practicar la intuición. A mí personalmente me gustan más los dibujos de los tarot más clásicos. Si bien valoro mucho la intuición y creo que la peculiaridad de cada persona que lee las cartas, que lee el tarot, es muy importante, bueno, es vital, pero sin embargo me gusta mucho el simbolismo de la baraja original, porque ya os decía que tiene toda una filosofía detrás y eso enriquece un montón de matices y de todo tipo de información las cartas y la tirada. Edward White, el autor, fue un famoso ocultista británico, pero nacido en Estados Unidos en 1857, que reelaboró los dibujos existentes. Él era francmasón, pertenecía a la orden hermética Golden Dawn, fundó la orden Rossi y tenía, claro, sus propias opiniones sobre todos estos asuntos filosóficos y esotéricos. Así que reelaboró y reordenó una serie de significados y él los asignó los que a él le parecían más ciertos y más acordes con la filosofía que había detrás. Los dibujos, en cambio, son obra de la polifacética ilustradora Pamela Colman Smith, británica, que tenía también un estilo muy propio y entonces era como la pareja perfecta de White para realizar este tarot. La primera baraja se editó y se comercializó en Londres en 1911 por el impresor Rider. De ahí el nombre Rider-Waite Smith. Y con esto llegamos al último de mis tarot. Yo me le compré sobre todo por motivos estéticos. Luis Royo es un ilustrador que me encanta. Si no lo conocéis, os invito a que investiguéis por ahí su obra. Y como veis, los dibujos son muy, muy bonitos. Respetan en lo esencial la simbología original y el significado de las cartas, de las barajas originales. Son un poquito más pequeñas, pero le añade pues ese carácter épico, un poco siniestro, típico del autor, y rescata un poco la simbología egipcia que antaño se le asignaba al tarot. Y hasta aquí el vídeo de hoy con los diferentes tarots que podéis encontrar. Por supuesto, hay 1000 más. El tarot es en sí mismo un instrumento muy inspirador y ha generado un montón de obras diferentes, pero con estos que os he enseñado yo aquí os podéis hacer una idea prácticamente de todos los tipos que hay. En el siguiente vídeo, que espero que esté listo la semana que viene, os hablaré de las cartas, de su significado y de la simbología de cada una concreta. No os lo perdáis porque, igual que hice con la baraja gitana, pretendo hacer una tirada en directo que nos va a permitir, a la vez que vemos el significado de las cartas, ver también, cosa muy importante, la relación que éstas tienen entre sí. Hasta entonces, que os vaya muy bien, practicad vuestro sentido mágico de la vida y exprimidle a esta todo el jugo posible.